Bueno, pues a esta hora vamos precisamente a analizar lo que ocurría en el debate del pasado lunes, en la sesión plenaria, y obviamente, aparte de espectáculos taurinos, se habló mucho de la negativa del PP al parque de invierno para niños que se pretende abrir en la antigua discoteca Zeus. Y muchas cuestiones porque también tenemos al Partido Popular un poco descontento, dicen, con la desinformación hacia el Grupo Municipal Popular por parte del Gobierno a la hora de acceder al borrador de los presupuestos. Y también queremos que nos den un poco la visión de lo que está ocurriendo precisamente con las asociaciones de vecinos de Medina del Campo, con esa calle José Acosta. Jesús Hernando, buenos días. Buenos días. Luis Carlos Salcedo, buenos días. Hola, buenos días. Y Francisco de la Rosa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Empecemos por el pleno. Lo más llamativo quizá fue esa negativa del PP a abrir el centro de invierno para los niños, esa ocioteca. Es que el tema se derivó en si sí o al centro o no al centro, pero el punto del orden del día era resolver las alegaciones que los propietarios se habían presentado en su momento en el anterior pleno, con la resolución del anterior pleno en cuanto a la forma de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en el fondo, sí se debatió pues, si era necesario o no era necesario. Nosotros, como bien todo el mundo sabe, lo llevamos en nuestro programa y, por lo tanto, es una de obligado cumplimiento, por eso se hacen los programas electorales. Y bueno, en principio, sí es cierto que se contempló hacerlo en el matadero, pero el coste, una vez hecho el anteproyecto, se disparó a casi 4 millones de euros, y cual hacía inviable. Por eso se buscó esta solución de un centro más adecuado para poder desarrollar este tipo de actividades. Luis Carlos. Bueno, a mí lo primero que me llamó la atención en el pleno, que estoy allí como espectador, fue que la defensa del punto la hiciera la propia alcaldesa. Yo creo recordar, no podría decirlo a ciencia cierta, creo recordar que es la primera vez que defiende un punto, la presidenta o alcaldesa de Medina, en el cual sí que tengo que dar la razón en una cuestión, que es algo que llevaba el Partido Socialista en el programa electoral. Ahora bien, ¿realmente son las necesidades que tiene Medina del Campo imperiosas de ese parque de invierno? ¿La ubicación y el sitio es el apropiado? ¿La hipotética inversión que va a hacer el equipo de gobierno, por lo tanto los medinenses, porque al final el dinero es de todos los medinenses, es la apropiada? ¿Se puede buscar otras soluciones para ese parque de invierno? Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido que sí. Es más, posiblemente con otro planteamiento el Partido Popular sí estaría a favor de un parque de invierno para los chavales, porque tenemos un invierno en Castilla, como todos sabemos, la climatología en Castilla es la que es, y en invierno, que son muchos meses, pues es posible que sí que necesitemos un parque de invierno. Pero desde luego que no podemos estar de acuerdo en el sitio, la gestión, y que a día de hoy no sabemos lo que nos vamos a gastar. O sea, ¿nos merece la pena? No lo sé, yo creo que no. Luego también me llamó la atención en este mismo punto, y aquí está Paco que nos lo explicará, que Gana Medina ni tan siquiera intervino y se abstuvo, lo cual es importante saberlo. Paco de la Rosa. Bueno, por matizar, lo que se pretendía hacer en el matadero yo creo que era un proyecto mucho más amplio que lo que se ha quedado aquí. Es decir, el coste era mucho más alto porque el edificio también requería mucha más inversión, pero yo creo que también hay que entender que lo que se pretendía hacer en el matadero era un espacio multicultural donde no solamente sirviera a los niños, a la gente más joven y a las familias con esas personas pequeñitas, sino también que sirviera para nuestros jóvenes para desarrollar todas sus capacidades artísticas y muchas más cosas. Es verdad que el coste se dispara y con la famosa ley de equilibrio presupuestario, pues estamos como estamos. Pero bueno, por centrarnos en el tema, yo creo que la discusión se sigue centrando en si es interesante o no es interesante el parque para niños. Y sinceramente es que es una reflexión, o como grupo es una reflexión que no hemos hecho. Es decir, nos parece que es una propuesta que el Partido Socialista, que fue el más votado en las pasadas elecciones, presentó en su programa electoral. Nosotros, como parte del gobierno, aceptamos que ese es el día a día. Es decir, que al final esto es un ceder, nos acordamos, llegamos a acuerdos y trabajamos juntos, con lo cual es una propuesta del Partido Socialista. Por nosotros, en principio, no hay ningún problema. Y sobre todo, porque a mí lo que me parece importante de todo este desarrollo, que yo creo que es donde no se centra el debate, es que ese edificio tan singular,
para Medina del Campo, porque ha pasado de ser colegio a ser discoteca, ahora esperemos que sea un parque de invierno. A mí, personalmente, y esto ya no es una reflexión como grupo, no voy a decir que me dé igual para que se utilice. A mí lo que me parece importante es que ese patrimonio tan importante y tan histórico de nuestra localidad quede en manos públicas y no esté en manos privadas. Es decir, luego podremos discutir si es la mejor utilidad, si no vamos a gastar mucho o poco, pero en principio yo creo que, pues eso. Y en el por qué gana Medina nos abstuvimos en este punto, porque ya digo, porque aquí, como ha dicho Jesús, lo único que estábamos discutiendo es si aceptábamos las alegaciones presentadas por la parte propietaria, digamos, porque, digamos, la discusión de todo lo que es el proyecto de llevar a sacar adelante este parque de invierno ya se ha hecho en anteriores plenos. Es decir, aquí digamos que es una pequeña anécdota que hay que tramitar. Nosotros nos abstuvimos porque no estamos, no voy a decir no de acuerdo porque no sería verdad, no estamos del todo convencidos en el procedimiento y entendemos que es importante que en el Ayuntamiento de Medina del Campo, como en cualquier otra administración, todos los procedimientos se lleven de la forma más correcta. Y voy a intentar explicarme. El miércoles hubo una comisión donde, yo no estoy en esa comisión, pero están mis compañeros, donde se acordó en esa comisión a elevar a pleno, después de las alegaciones presentadas, un acuerdo en el que figuraban una serie de cantidades y una forma de pago de este edificio. Ese mismo día, a la 1:00, el concejal delegado de Urbanismo presenta una modificación de lo acordado en la comisión. Entonces, bajo nuestro criterio, para que no haya ningún problema, ese nuevo acuerdo debería de haber pasado por comisión y no haberle llevado directamente a pleno para su aprobación. Ya digo que es un tema, no sé si administrativo, pero sí, entendemos que en la democracia las formas son muy importantes. Y lo que no es razonable, todo esto son, a lo mejor utilizo términos muy exagerados, pero lo que no tiene mucho sentido es que a las 11 de la mañana una comisión del Ayuntamiento de Medina del Campo apruebe elevar a pleno un acuerdo y a las 11 el mismo grupo de gobierno presenta una alegación a lo aprobado en esa comisión. Somos el grupo de gobierno, tenemos capacidad. Es decir, lo que se ha hecho es completamente legal, es elevar la modificación a pleno, que se apruebe en pleno y ya está resuelto. Pero hay otras muchas formas. Una forma que a nosotros nos hubiera parecido más justa es que ese mismo día el señor secretario, ante la modificación, hubiera convocado una comisión de urgencia, se hubiera vuelto a reunir a los grupos municipales, se hubiera debatido la propuesta nueva y se hubiera elevado a pleno con carácter de urgencia la modificación. No hubiera retrasado la aprobación, o sea, los trámites hubieran sido los mismos y se hubiera dado participación al resto de los grupos a que conocieran de primera mano y por qué se ha hecho esa modificación de última hora, que yo creo que el pleno del otro día... La modificación se pasó a todos los grupos. Sí, si yo digo por el hecho en sí, es decir, que no se trasladó al resto de los grupos. Por eso a mí me llamó un poco la atención en el pleno que el debate era, en primer lugar, la aprobación de la urgencia o de la inclusión de la modificación y luego ya la aprobación. Y en la discusión se centró en algo que ya se había hablado en plenos anteriores, que era si era conveniente o no era conveniente y la forma y de qué manera se iba a llevar a cabo la obra del parque de invierno y no el punto en concreto que era por qué se había modificado. Eso. Vamos con Jesús. No, poco más que añadir al respecto. Bueno, yo creo que Paco lo ha explicado muy bien, lo que era el punto en sí, que luego se transformó en eso, que ahora es cuando hay que reunirse y ver cómo va a ser el proyecto definitivo, porque esto estamos hablando de una primera fase, luego la segunda fase ya cogería lo que es más tipo de participación en artes escénicas, etcétera, etcétera, pero esta es la primera fase que sí está contemplada en ese borrador de presupuestos, está contemplada tanto la inversión como el alquiler. Y bueno, el alquiler hasta ayer mismo no se ha podido contemplar en los presupuestos porque no sabíamos la cantidad definitiva hasta después del pleno. Y bueno, y en fin, y sí que decir eso, que esto será una primera fase que está presupuestada, que se llevará a cabo cuanto antes, que también venía parte de la prisa porque los propietarios se van y tenía que dejar la documentación firmada y entonces, bueno, pues ahí está el punto. Bueno, vamos a hablar de otros temas, porque no habéis comentado siquiera, y aquí quiero que entre Luis Carlos Salcedo, del tema del descontento que tiene el Partido Popular por la desinformación, dicen, de los presupuestos. ¿Han fijado ya ustedes hasta el pleno en el que se va a debatir el 17 de mayo? Quiero hablar sobre esto. Por eso, que la han fijado ustedes, el PP, digo. Bueno, yo y ya a colación y ya todo lo empalmamos. Si eso es. Yo entiendo, Paco, lo que
que no entiendo es cómo te puede sorprender la improvisación de tus socios de gobierno, porque es algo ya que nos tiene bastante habituados. Esa improvisación nos hace pues ir siempre a contracorriente y siempre como cuando te tropiezas y que te caes, hasta que conseguimos hacer una gran bola de nieve. Con respecto al borrador de los presupuestos, estamos a 3 de mayo del 2018 y todavía el principal partido de la oposición no tiene el borrador de los presupuestos. Malamente podrá hacer sus aportaciones si es que las tiene que hacer, pero malamente. Volvemos a lo mismo, a la improvisación por parte de este equipo de gobierno. Esto precisamente improvisación no es, porque fíjate, yo no acabo de entender, desde septiembre que llevamos con los presupuestos. Mayoría parlamentaria, mayoría plenaria en este caso, no parlamentaria, plenaria, suficiente y con una gran mayoría, porque tenéis 12 votos en principio, a 3 de mayo no tengamos unos presupuestos para Medina del Campo, o al menos el borrador y donde podamos debatirlo. Es inexplicable. ¿Cuándo los ha tenido, señor Montoro? Y perdóname que pero es que no tiene mayoría. Pero es que no tiene mayoría, es diferente. Es diferente. Tú comprenderás que nuestro presupuesto depende de los del Estado. Déjame acabar un segundo, Jesús. Pero es que no solo es eso, es que los presupuestos es la parte más importante de un ayuntamiento como el de nuestra villa, porque en los presupuestos, aunque luego haya sus modificaciones según vaya avanzando, hombre, hay a veces que un ayuntamiento se encuentra con situaciones que no están previstas, evidentemente para eso existen las modificaciones, etcétera, etcétera. Pero los presupuestos del equipo de gobierno, teniendo mayoría absoluta, no tenemos el partido mayoritario en la oposición, en este caso el Partido Popular, y me imagino que el señor Fidel Ambas tampoco lo tendrá, no tenemos ni tan siquiera el borrador. A mí me parece escandaloso, sinceramente. Es que el borrador tampoco lo tiene el equipo de gobierno. Entonces no estáis trabajando con nada, no tenéis nada. Sí, hombre, pero no te voy a dar... fecha. Vamos a ver, como dices tú que improvisamos, no, las cosas bien hechas tienen que ir cuadradas. Un presupuesto tiene que ir cuadrado en ingresos y en gastos. ¿Cuándo aprobó el señor Montoro los suyos? Pero bueno, no me puedes equiparar el señor Montoro con el Ayuntamiento de Medina del Campo. Primero, en primer lugar. Yo no sé lo que me va a dar el Estado todavía. Y luego me respondes. Déjame acabar y luego me respondes. He tenido que suponerlo. El señor Montoro no tiene mayoría parlamentaria. No, que me da igual. Tendrá que llegar a acuerdos. Que yo no me para llegar a acuerdos, que se sienta con la gente. Escúchame. Vamos a ver si nos sentamos con el resto. Tú sabes que la mayor parte de ingresos que tiene este ayuntamiento, ¿de dónde vienen? Me da igual. De la participación en los tributos del Estado y de la Junta de Castilla y León. Y no podemos hacer una provisión y ir trabajando sobre ello. Claro que puedes hacer la provisión, claro que puedes hacer, pero si yo no sé lo que me va a dar, ¿qué provisión pongo? ¿Lo mismo del año pasado? Por ejemplo. ¿Y si luego me da menos? Bueno, pues luego se ajusta, pero tendrás que trabajar sobre ello. Con eso hemos trabajado, con esos datos hemos trabajado. Pero no con los grupos de la oposición. Vamos a ver. No, pero no tendré que elaborar ese borrador para pasárselo. O sea, que no tienes elaborado el borrador. Hombre, yo sí tengo mi borrador. Mi borrador. Te estás contradiciendo. No, yo tengo mi borrador desde el mes de diciembre, fíjate. Mi borrador. Mi documento de trabajo. Yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla, Jesús. Porque el equipo de gobierno tiene elaborado un borrador de presupuestos con el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, para poder mostrar a un ciudadano, ya no voy a decir al político... Bueno, no, porque a los grupos políticos de la oposición. Porque falta que cuadrar algunas cosas. Vale. Yo he tenido en mi poder como 6 o 7 presupuestos, o sea, borradores de 5. Bueno, pues ya eres un afortunado, pero claro, es que eres equipo de gobierno, Paco. Es que lo primero que cuando dice Jesús que no, pues es una verdad, entre comillas, decir, es verdad que no hay un borrador definitivo. Claro. Pero borradores, yo al menos que llevo 5 mes y medio en el ayuntamiento, me parece que ya he visto 5. No sé si 5, pero... Y sobre ese, creo que esta mañana saldrá el sexto. 4, 5, 6 borradores, ¿no podía haber trabajado también el grupo mayoritario de la oposición? Yo entiendo que sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. El sistema de trabajo mío, y tú le conoces porque siempre lo he hecho así, es elaborar un borrador definitivo, pasarse a la oposición, escuchar las propuestas de la oposición, que en 2 o 3 reuniones, que siempre lo hemos hecho así, y luego si hay algunas que se puedan incluir, se incluyen. Punto. Es la forma de trabajar. A ver, yo creo que en este tema de los presupuestos... De todas maneras, perdóname una cosa. De todas formas dices tú que el presupuesto es el documento más importante del ayuntamiento. Si nos los hace Montoro. Y es que los presupuestos me los hace Montoro. Otra es que estamos totalmente... esposados con un presupuesto. Las formas a veces son importantes. Aunque el trasfondo estoy convencido, porque nadie se mete en política y en eso que quede muy claro todos los televidentes, nadie se mete en política para hacerlo mal adrede, eso está claro.
Estoy convencido de ello. Pero claro, en las formas son importantes y cuando el Partido Socialista presenta los presupuestos o un borrador de presupuestos a ciertas asociaciones, no, es verdad. Eso no es verdad. o a ciertas personas, verdad, y el cambio, insisto, y claro, es que yo tengo que pelear por el derecho de 3.300 medinenses que están representados en el grupo plenario del Partido Popular, con 8 concejales. No tienen ni el más mínimo conocimiento, pues al menos en formas no me parece lo adecuado. Me imagino que en esa reunión que tú has hecho mención ahora no se dio ningún borrador. Simplemente nos limitamos a recoger aquellas propuestas que habría gente del Partido Popular, me imagino, de esos votantes vuestros, a esas propuestas que quisieron hacernos llegar para recogerlas en los presupuestos. No se les dio ningún borrador. No se habló de ningún borrador. Se habló simplemente de la idea que tenía el Partido Socialista al respecto de los presupuestos y luego se recogieron aquellas opiniones que allí tuvo la gente en consideración. A ver, como yo digamos que esto lo he vivido de fuera y luego de dentro, pues a lo mejor... a ver, aquí ha habido un problema, yo creo, desde mi humilde punto de vista. El presupuesto, si no le haces en noviembre o en diciembre, se complica sobremanera. ¿Por qué? Porque cuando tú ejecutas o llevas a pleno un presupuesto, por ejemplo, en noviembre, los técnicos municipales lo único que tienen que hacer son previsiones. Porque en este caso, ni la Junta de Castilla y León ni el Estado central habían elaborado sus presupuestos. Entonces, tú haces previsiones y luego, como bien ha dicho Luis Carlos, pues bueno, que ya lo sabemos toda la mecánica, pues modificaciones presupuestarias, aprobaciones, tal. Es decir, que sí que hay herramientas para ajustarse a las nuevas realidades. Pero claro, cuando tú apruebas el presupuesto en noviembre o en diciembre, con lo que estás trabajando es única y exclusivamente con política. Es decir, yo, como responsable político del área que sea, o responsable económico del ayuntamiento como es Jesús, pues decidimos dónde queremos gastarnos el dinero, porque todos son previsiones. Sobre todo los ingresos son previsiones, pero teniendo como referencia el año anterior y más o menos la previsión que se podía calcular, pues con esa herramienta puedes intentar hacer o elaborar unos presupuestos, aunque luego a mitad de curso tengas que modificarles en el 50%, pero bueno, tienes un presupuesto. ¿Qué ocurre? Que cuando ya entras en el ejercicio propiamente, aparte de las obligaciones contraídas, que esas te llevan ya por la calle de amargura, empiezan con los escritos que ya aparecen desde la Junta de Castilla y León de previsiones de aprobación de presupuesto y los escritos del Gobierno central de las aportaciones que va a hacer. Entonces, cuando ya llegan a ese punto, pues son los técnicos municipales los que empiezan a dar y a marear la perdiz, en el buen sentido de la palabra, diciendo... Es que nos falta que ajusten la partida de ingresos, nos falta que ajusten el porcentaje que van a compartir sobre no sé qué impuesto. Es decir, que ya en cuanto entras en el ejercicio propiamente dicho, aparte de, ya digo, de los compromisos que tiene el ayuntamiento como tal, que ya les acepta, porque tácitamente es un presupuesto prorrogado el año siguiente, con lo cual lo que haces es continuar la madeja, claro. Pero los técnicos ya, como tienen obligaciones contraídas, ya no trabajan sobre un supuesto, sino que trabajan sobre cifras reales. Y lo que no deja de ser verdad es que en materia presupuestaria, tanto por parte de la Junta de Castilla y León como por parte del Estado central, estos primeros meses del año han sido bastante caóticos, porque el señor Montoro establecía que el límite de gasto era 1 y los remanentes solo se podían usar para no sé qué cosas hasta el mes de febrero. En el mes de marzo ha cambiado de criterio, es decir... El personal, que es una partida más importante, también hasta habíamos considerado, primero el 1%, luego Montoro nos dice que el 25, pero a partir del mes de septiembre solo. Luego ahora es el 1,75, o sea, eso a la hora de elaborar el presupuesto, sobre todo la partida personal, que pero no hay que eludir las responsabilidades. Es decir, yo creo que aquí, por decirlo pronto, lo que se ha hecho mal, sabiendo, porque más o menos todo el mundo sabíamos que el caos presupuestario de las restas administraciones iba a estar, digamos, a lo mejor lo que sí que teníamos que haber hecho, y bueno, es un debe que tampoco es mayor problema, supongo que no será solamente responsabilidad de Jesús, habrá más agentes responsables de eso. En este caso Jesús, que es el responsable económico del Ayuntamiento de Mediacampo, tenía que haber hecho el esfuerzo para que el presupuesto, aunque luego no fuera nada real, se hubiera aprobado en diciembre. Me alegro la intervención de Paco, porque claro, yo hablaba antes de improvisación del equipo de gobierno y Paco nos estaba hablando de previsión para realizar en este caso los presupuestos. Pues claro, yo lo que reclamo como ciudadano y como me voy a considerar político de la villa, lo que reclamo es una previsión. Luego ya veremos en esa previsión si estamos más de acuerdo, menos de acuerdo o lo que tenga que ser. Los presupuestos yo entiendo que son vivos y que
debe de existir, bueno, no sé si por obligación, pero bueno, sí que entiendo que se pueda modificar a lo largo del curso del ejercicio. Pero yo lo que reclamo es lo que comentaba Paco, que además me ha gustado lo que ha dicho, que es que en noviembre y diciembre teníamos que haber tenido ya al menos una previsión. Sí, la tenía, yo la tenía. No la hemos tenido, hemos tenido. Yo sí la tenía. No, claro, pero Jesús, a mí no no me sirve como ciudadano. El presupuesto y empieza a elaborarlo en septiembre. Hay una cosa muy importante para que los ciudadanos nos entiendan. Porque muchas veces nosotros los políticos nos ponemos a hablar que si los presupuestos, que si no me les has presentado, que si me les has dejado de presentar, que si esto, que si lo otro, que si lo demás allá. Porque yo decía al principio que los presupuestos es lo más importante para nuestra población, porque es donde el equipo de gobierno, en este caso, con las aportaciones que haga, o que asuma. Bien asociaciones o que asuma, bien asociaciones, bien partidos políticos, bien quien fuere, me da igual. Es el dinero que nos vamos a gastar y en lo que vamos a intentar hacer mejorar nuestra villa. Eso no lo tenemos a día de hoy. Sí. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental. Tú, de hecho, estás funcionando con un presupuesto que es el del año pasado. Y la vida no se para en Medina del Campo con él. Por eso. Cuando seguimos. Además, es que ya son 7 años, creo recordar, de gobierno del Partido Socialista. ¿Y cuántas prórrogas de presupuestos hemos tenido? Muchas. Un año. Bastantes. Mira, recuerdo una. Prorrogadas un año. Luego Montoro también recuerdo por Junta de Gobierno. No podía aprobar por. Un año, que yo recuerdo. Como no lo podíais aprobar por el Pleno, no teníais la mayoría suficiente, lo tuvisteis que aprobar por Junta de Gobierno, que por cierto, y aprovecho para decirlo, pues lo tengo que decir, os tirabais de los pelos por esa ley y luego os acogisteis rápidamente a ella, pero bueno, en fin, eso ya es otra cuestión. A ver, yo creo que lo importante, y sobre todo que yo creo que lo que interesa a los ciudadanos es que el tema presupuestario en el Ayuntamiento de Medina del Campo, y más con los últimos recortes, está muy limitado. Es decir, sí que es verdad que lleva mucho jaleo, porque cuando hay dinero para gestionar, pues a lo mejor la discusión es otra, pero cuando estamos repartiendo miserias o estás intentando llegar a cada concejalía a alguna migaja para que tenga visos de poder salir adelante alguno de los proyectos, pues es mucho más complicado. A mí lo que me parece importante de los presupuestos es el que al final es donde haces política, es decir, donde tú pongas tú el interés de hacer cosas, es donde vas a poner, margen, ya, es donde vas a poner dinero. Lo que sí que margen. Es cierto, por eso digo que el margen es muchas veces no, casi siempre porque es donde puedes manejarte ridículo. Mejor es en las inversiones. Claro, y porque el gasto de personal, como el presupuesto ha bajado, es decir, hay partidas que son fijas, que son personal y compromisos adquiridos, que son subvenciones o pago a otras entidades, como en este caso puede ser los convenios que hay con la Asociación de Alzheimer o con la Fundación Personas, el Museo de las Ferias y otros cuantos, que esos son fijos. Ferias no, el Museo de las Ferias bueno, ahora ya se ha asignado. Otra cosa que nos ha perjudicado se nos ha asignado, pero bueno, se podía considerar. Si no lo ha atrasado. Claro, lo que quiero decir es que cuando tenemos un presupuesto de 22 millones, pues más o menos tenemos los mismos funcionarios y más o menos tenemos los mismos compromisos ya adquiridos de otras cosas. Son 18, 22, 21. No, digo que cuando tenemos un presupuesto de 22, el número, o sea, el gasto de personal y el gasto de compromisos con otras entidades o asociaciones, que es el montante más importante casi seguro, pues es el mismo, con lo cual, en relación a la posible gasto, baja. Claro, cuando tienes un presupuesto de 17 millones... el gasto de personal y los compromisos siguen siendo lo mismo, con lo cual la disponibilidad de dinero es sustancial. Y también, o sea, lo digo porque es duro decirlo, pero es verdad. Es decir, en este ayuntamiento, cuando yo he sido concejal, el Partido Popular manejaba, cuando yo era concejal, cuando gobernaba el Partido Popular, manejábamos presupuestos de 24 millones de euros. Y 27. 24 millones de euros y eso se ha reducido a 17, es decir, el margen de maniobra que queda a cualquier responsable político para poder atender las necesidades básicas, es que yo creo que en muchos ayuntamientos se tienen que plantear que tienen que reducir servicios o quitárselos del medio porque no es posible. No es posible y encima, que es lo más grave de todo, porque yo creo que eso es lo importante, es decir, el dinero que llega realmente a los ciudadanos. Y lo más grave de todo es que la administración más cercana, que es la Junta, que es la que tiene las competencias, por ejemplo, en materia de servicios sociales, al Ayuntamiento de Medina del Campo le debe el ejercicio pasado y la mitad del anterior. Es decir, que hay cuestiones que los ayuntamientos tenemos que... lo digo por el tema de las calles, ¿no? Dice, coño, falta las calles. Como acabas de decir tú, yo creo que en este caso al concejal de urbanismo, que es el que lleva este tema, no le gustaría faltar a esas 2 calles, ¿qué? Le gustaría faltar todas, y claro. A la alcaldesa más todavía, porque digamos, son puntos que se suman a su haber, ¿no? Pero claro, cuando no se hace,
pues como decías tú antes, no creo que nadie no quiera asfaltar las calles porque no le dé la gana. Es que te encuentras con la imperiosa necesidad de financiar la pobreza energética de este invierno o asfaltar calles. Es que al punto en el que hemos llegado es que tienes que empezar a elegir a qué ciudadanos dejas de atender. Y eso no es un problema de este grupo de gobierno, ¿eh? Ojalá fuera, porque si fuera problema de este grupo de gobierno yo lo estaría denunciando aquí, ¿eh? Que quede claro, y yo creo que Luis Carlos me conoce de sobra para saber que eso lo estaría haciendo. El problema es que los ayuntamientos de esta, no solamente, y te puedo poner ejemplos de Valladolid, que también los conozco, los ayuntamientos de este pelo, o sea, del pelo nuestro, de Medina del Campo, que son prestadores de servicio, porque los otros lo único que son es ayudas, ¿no? Porque los ayuntamientos más pequeños prácticamente lo que hacen es ayudar, o sea, gestionar lo que les llega, porque tampoco tienen recursos. Nosotros tenemos algún tipo de recursos y el planteamiento que tienes que hacer ahora es a qué ciudadanos dejas de atender, ¿eh? O sea, si no ponemos la calefacción nueva en las piscinas cubiertas o asfaltamos calles. Si ayudamos a la pobreza energética o la biblioteca se queda sin calefacción. Si somos capaces de poner un encierro más o no sé qué, o tenemos que asfaltar la calle. Es decir, es que las decisiones no pasan. Pues a mí me gustaría hacer un centro de invierno para que los niños... No, la discusión no es esa. La discusión es, si queremos hacer esto, ¿qué es lo que no vamos a hacer? Bueno, aquí Paco ha dicho muchas cosas y en una sí que te puedo decir, por la responsabilidad que yo tengo, que evidentemente tendremos que ir a la Junta a reclamar lo que es nuestro. Y desde aquí, desde el partido que yo represento, 7 años reclamando, desde luego que en la medida de lo posible seguiremos reclamando lo que es nuestro, lo que es de los medinenses. Claro. O sea, eso está claro. Claro, es que Paco ha dicho tantas cosas que para responder a todo es complicado. No lo pretendo, creo que hay un debate. No me empezando por el final de lo que decía Paco, evidentemente tenemos que priorizar. Y a colación de lo que empezaba el debate, ¿de verdad que necesitamos ahora el tema de CEUs para el parque de invierno? No podemos priorizar con otras cuestiones. Eso es un y en otra cosa que sí que se ha planteado hacerlo de esta manera. Y en otra cuestión que no podríamos nunca, escúchame, lo de CEUs, es que si no me cortas y no podríamos afrontar la compra directa del edificio precisamente porque pasaríamos el techo. A ver, bueno, entonces lo digo para por favor, moderadora, déjeme. Terminamos con Luis Carlos. En una cosa que sí que tengo que dar la razón. En este ayuntamiento tenemos mucho gasto corriente, por lo tanto, para el capítulo 6, que es el de inversiones, nos queda lo que nos queda. Y eso es así, eso es así. Pero también yo pido al equipo de gobierno la capacidad de imaginación, de previsión, para poder abordar los problemas acuciantes que tenemos en asfaltado. Pues a lo mejor un año tenemos que hacer 5 y no podemos hacer 10 calles, sino 5. Bueno, pues hagamos esas 5. Es que me da la sensación, no me da la sensación, estoy convencido de que la improvisación y el día a día van pasando los días sin un objetivo claro del equipo de gobierno. Pues yo lo que le pido al equipo de gobierno, como ciudadano, como político local o como queramos llamarlo, es que no improvisen. Pero si es que no hay nada improvisado. Bien, lo que pasa es que dejamos terminar la intervención. Hay un desconocimiento de cómo se está trabajando dentro del ayuntamiento. Entonces a vosotros os parece improvisación. Pero, por ejemplo, ese plan de asfaltado que se ha aprobado en el pleno anterior... Bueno, pues lo has dicho, tenéis 0 euros en la partida presupuestaria para el plan de asfaltado. 120.000 euros. Teníais 0. Que no, vamos a ver. El propio concejal de urbanismo lo ha reconoció en el ejercicio 16 y 17. Bien, y ha habido que esperar a hacer la liquidación de este año y ver qué dinero había para poder hacer un plan de asfaltado, que es el que se va a hacer. Cuando habéis visto que los diferentes colectivos se han quejado por el asfaltado, es cuando habéis querido poneros... señor, se ha hecho en tiempo y forma, porque el plan de asfaltado se va a empezar a hacer ahora, que es cuando hay que hacerlo. Bueno, ahora. si el tiempo nos deja. Que esa es otra. Que dan previsiones para la semana que viene. Para ese plan ya está ese dinero, para ese plan de asfaltado. También quiero introducir otro tema, porque sabemos que la próxima semana el concejal de urbanismo de tráfico se quiere reunir con los vecinos específicos de la zona de Medina Sur por el tema de los camiones y del tránsito, cuando estamos en plenos días donde se habla, precisamente lo ha dicho Paco antes, del tema del plan de asfaltado, baches y demás. Quiero saber un poco la opinión precisamente de la necesidad de esa circunvalación, que es la única alternativa que se les da a los vecinos. Claro, evidentemente la circunvalación daría una vía de oxígeno importante a toda esa zona, pero claro, es un proceso que va a tardar. Eso no se hace de la noche a la mañana. Ya hay negociaciones con la Junta para que se cedan los terrenos y demás y se pueda embarcar esa obra, pero bueno, no sé, yo he dicho, no se puede hacer de la noche a la mañana, eso tardará. Por lo tanto, la circulación tal y como está contemplada en Medina no es la mejor, pero es la única que se puede llevar a cabo.
Por aquí, no sé, opinión de los vecinos, ¿eh? Me quedo con Bueno, ello. yo he podido ver la entrevista que vuestro compañero ha podido hacer a los diferentes vecinos y yo sobre todo me quejaría, porque luego el tema de las soluciones, bueno, pues a veces es complicado. ¿Por dónde metemos los camiones? Pues a lo mejor no queda más remedio que vaya por ahí, no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí que es cierto es que parece ser, los propios vecinos lo decían, parece ser que sus quejas son reiteradas desde hace bastante tiempo y ni tan siquiera se les ha contestado. No, eso no puede ser. Eso no es verdad. Eso no puede. Yo lo dicen los vecinos, no son palabras mías. No son palabras Estamos mías. hablando de un grupo de vecinos Eso es lo que no ha contado con la digo. asociación. Claro. Insisto, en la entrevista que yo veo, realizada por el compañero de Rocío, Javier Serrano, que yo la he visto y la han podido ver todos, la pueden ver a través de YouTube, es lo que dicen, que no han recibido respuesta. Y por ese motivo han decidido poner los carteles que han puesto, etcétera, etcétera. Eso es lo que no puede ser. Respuesta Que sí que han un recibido, vecino mira, no Luis reciba Carlos. respuesta. Respuesta ha recibido porque esa perdóname, calle Jesús, ha subido los técnicos a verla, Jesús, ha déjame subido acabar, distintos porque es que si no, concejales. Escúchame, no puedo- y es que estás diciendo que no me cosas dejas que son acabar. ciertas. Venga, que va a matizar. No lo digo sí, yo, Hernán. Porque esa calle se ha Jesús. reducido la velocidad a 30, se ha puesto Jesús, una banda perdóname, de frenado, perdóname. la petición Escucha. de los vecinos, que ahora dicen que se retiren. Perdóname, Jesús, yo no lo he dicho, lo han dicho los vecinos en esa entrevista, que llevan tiempo quejándose y que ni tan siquiera han recibido respuesta. Y insisto, y que quede muy claro, que es que no lo estoy diciendo yo. Es que lo han dicho los vecinos en la entrevista, que la compañera... Pero acabo de tener ahora Rocío también otra a lo dice. las Con lo que quiero- asociaciones no han de aquí. recibido Lo que quiero respuesta. decir, y por la parte... Eso es lo que no puede ser. Y por la parte que yo sé... Pero es que no es porque así. Luego hay que intentar buscar soluciones, perdona ya para que sí, acabe. sí, pero buscar soluciones. Tanto el concejal de urbanismo como mi compañera Carmen Alonso han estado reunidos está ahí, en varias sí. ocasiones con la asociación de vecinos. Claro. Es que yo creo Vale, que no hay hay que problema. saber diferenciar. Es decir, yo me parece muy bien y además que es una... Yo creo que es un deporte muy sano y que habría que practicar mucho, que los vecinos exteriorizaran y tuvieran los medios a su alcance para poder expresar sus inquietudes y sus deseos o sus quejas, ¿no? Pero también en todo esto hay un procedimiento, hay una asociación de vecinos reconocida en ese barrio que es hasta donde, digamos, el compromiso que tiene el ayuntamiento, independientemente de que se pueda sentar a hablar con cualquier otra persona. Yo sé que con la asociación de vecinos ha habido varios encuentros, o sea, yo sé que Carmen Alonso ha tenido varios encuentros y el concejal de urbanismo y algún otro concejal algún del Grupo técnico Socialista también. ha tenido alguna otra reunión con la asociación de vecinos para ver cuál era el problema y para intentar buscar algún tipo de respuesta. Y yo creo que el medio de la cuestión, a ver, los vecinos están en su derecho de manifestar las quejas, pero no lo has dicho tú tácitamente, pero hay que decirlo abiertamente, es decir, mientras que no tengamos una solución por fuera de la ciudad, lo que hay que decidir es, y no quiero ser reiterativo, pero lo acabo de decir por el tema económico, lo que hay que decidir es que si yo no quiero que pasen por mi calle, ¿a quién le traslado el problema? O sea, ¿a qué otros vecinos de qué otra calle le traslado el problema? O lo vamos sorteando, los días pares pasan por un sitio y los impares por otro. Es decir, y lo que digo siempre, es decir, en este tipo de casos es verdad que los políticos tenemos que prestar atención a las quejas de los vecinos, pero que son cuestiones técnicas, que es que yo no voy a discutir como concejal si tienen que pasar por aquí los camiones o como por allí. ¿Qué título? ¿Qué pasa? ¿Que nos dan un par de máster nada más que nos convertimos en concejales a cada uno? Y no es ninguna ironía, ¿eh? Bueno, sí que hay un poco. Para decidir, para ser técnicos en tráfico, en asfaltado, pues no. Es decir, tenemos que antes decía que el presupuesto de personal de este ayuntamiento es bastante importante, pues escuchando a los vecinos, trasladando las quejas, intentando llegar a acuerdos, que sean los técnicos los que lo solucionen. Porque si no, mañana, como ayuntamiento, y tú como clase política de Medina del Campo, te vas a encontrar con otros vecinos y dices, joder, con perdón, le quitáis los camiones a estos y me les emplumáis a mí. Bueno, yo creo que la imaginación y los políticos sí que es cierto que no tienen conocimientos de todas las áreas y que para eso están los técnicos, eso es verdad, pero también es cierto que existe la imaginación y el intentar solucionar los problemas. ¿Cómo? Pues se me ocurre, ojo, que a lo mejor estoy diciendo un disparate, pero a bote pronto, pues a lo mejor a ciertas horas no tienen que pasar por esa calle. Sí, como se hace en claro. como se hace en carga y descarga en la Plaza Mayor. Hay ciertas horas para carga y descarga y otras ciertas horas que no son para carga y descarga. Sí. Por ejemplo, y a lo mejor he dicho así a bote pronto, me refiero, al final el ciudadano, si el ciudadano o los vecinos de esa calle en concreto no han seguido los cauces pertinentes a través de su asociación Medina Sur, que ellos, insisto, según ellos en esa entrevista, dicen que sí, al menos parece ser,
por lo que ellos mismos dicen, y hago especial énfasis en lo que ellos dicen, porque no es que lo diga yo. Parece ser que han escrito varias cartas, que han intentado ponerse en contacto y que no han recibido respuesta. Yo entiendo que todas las respuestas y todas las soluciones, a veces es complicado hacerlo como político. Yo lo entiendo, y es que además es lógico, pero también entiendo que al menos al ciudadano hay que escucharle, hay que decirle no por esto y por esto, o sí por esto y por esto. Lo que no puede ser es que no reciban respuesta. Eso es lo que no puede ser. Pero bueno, insisto, no es cierto, pero no mis afirmaciones, serán las del vecino. Pero no es cierto, y yo creo que insistir en eso. No será cierto lo que dicen los vecinos, no lo que digo yo, porque yo me hago eco de lo que ellos dicen. Ojo, no nada más. Sí, bueno, pero que me refiero que como estás haciendo eco de tus vecinos, porque compruébalo también. Estás contando una parte de la verdad, que estás no, estoy hablando de la entrevista que yo he visto, pero nada más. Rocío te acaba de decir. Yo he entrevistado ahora a dos chicas de la Asociación de Medina Sur y han dicho que sí que es cierto que ellos ya llevan desde el año 2016, creo que es, moviendo los escritos. Y que, de todas maneras, veremos a ver lo que ocurre. Insisto, yo no he tenido el placer de hablar, además es que les conozco personalmente, a dos de ellos que salen en la tele, pero no he tenido el placer de hablar con ellos. Yo me hago eco de la entrevista que un compañero de Rocío hizo a esos vecinos, nada más. Vale, y el resto nos hacemos eco de una entrevista que acaba de hacer Rocío, no he tenido este mismo medio. ¿La has podido escuchar? Me hago eco de todos los yo es que estaba de camino y no la he podido escuchar. Y que se ha tenido en cuenta. No la he podido escuchar. Pero vamos, que ya digo, independientemente de lo que sea, yo en esto ya digo que a mí me parece que es un deporte muy saludable y que los medios parece que están dispuestos a poder dejar o acceder sus micrófonos a los vecinos. A mí me parece un deporte muy saludable. Es verdad que hay un montón de situaciones que no se pueden solventar de un día para otro. Es cierto que muchas veces los políticos nos asumimos o nos arrogamos ciertas competencias que no tenemos y hay que ir de la mano de los técnicos. Escuchar a la gente, si es que no se ha hecho, que yo estoy convencido de que sí, porque yo hablo, digamos, de la parte que me toca. Yo sé que Carmen Alonso se ha reunido al menos 2 veces con los vecinos y también tengo conocimiento que algún otro concejal del Partido Socialista también se han reunido y se están buscando soluciones. Pero la solución en este caso, hasta donde yo llego, con el informe que han elaborado los técnicos, porque hay un informe que han elaborado los técnicos en este sentido, el que yo he leído, más o menos lo que viene a decir el técnico es, sobre el papel, tú no puedes prohibir a ningún vehículo que circule con las debidas normativas, a velocidad que sea, con el peso reglamentario y tal, por ninguna de las calles de nuestra localidad, ni de ningún lugar de este país, salvo lo que acabas de comentar tú, por ejemplo, hora de carga y descarga, pero que eso es una actividad, no es el tránsito, salvo que declares que una zona sea peatonal. Y 2, mientras que no tengamos una solución externa, lo único que estamos haciendo es trasladando el problema de un lugar a otro. Eso está claro. Y a lo mejor la imaginación hay que seguir usándola. Una de las primeras medidas que se puede tomar en esa calle en concreto es el asfaltado. Y es de la manera que se hará menos eco sonoro el camión cuando pase y podrá mitigar al menos un poco precisamente el tema. Por ejemplo, se pusieron las 2 bandas sonoras a petición de los vecinos y precisamente claro, ahora... porque hace mucho más ruido cuando golpean las ruedas. Que te digo, la tiré en la puerta y le molesta. Evidentemente. ¿Qué vamos a hacer? Por cierto, voy a leer porque nos llegan WhatsApps también de los oyentes y demás. Dice, una pregunta a quien le corresponda responder. Hace ya años, un amigo hace 3 años, quiso hacer un parque infantil en Zeus. Fue al ayuntamiento y solamente le pusieron pegas. Sabemos que se tiene que gastar muchísimo dinero. Ahora le van a poner el ayuntamiento y todo son facilidades porque está de acuerdo, pero que hagan un parque, por ejemplo, de bolas para los pequeños, pero que hace 3 años se comenzó con esta iniciativa y el ayuntamiento antes no, ahora sí. Y esto es lo que no sé lo que haría este señor en su día, no tengo ni idea, pero desde luego el parque infantil no va a ser un parque de bolas. No va a ser, esto es lo que nos dicen los oyentes. No va a ser un parque de bolas ni va a ser de columpios. Va a ser un parque infantil educativo, con sus paneles informativos, sus juegos educativos. No va a ser un parque al estilo de los cumpleaños. Para eso ya hay otras iniciativas. Entonces, que me estaba viniendo a la cabeza una escena de un episodio de Los Simpsons y están los niños metidos en un parque de bolas y dice, uy, parece que están aburridos. Y ras, tiran de una palanca y les caen otras 2.000 bolas a los niños. O sea, no se va a tratar de eso. O sea, lo que es cierto es que estábamos hablando de presupuestos y que teníamos un elevado gasto corriente. Espero que este parque de bolas o parque de invierno y como va a ser más educativo, me imagino que tendrá que haber monitores, que tendrá que haber muchas cuestiones
que no se elevarán todavía aún más el gasto corriente en los futuros presupuestos que Lo único que nos dice el oyente es que posiblemente hace 3 años se presentó esta iniciativa, antes les decían que no, que eran todo pegas y ahora de repente es todo que sí por intentar sacar Bueno, este la primera proyecto. pega que era propiedad privada. Claro, y la nosotros y- ahí- y- Estoy contestando a los ciudadanos, Sí, no, bien, no, sí, yo está no bien, digo está nada. bien. Sí, yo lo único que lo he intentado hacer antes de haber dejado, es decir, con el tema, porque lo demás, digamos, tiempo habrá y lo veremos gratis, como se dice ahora. A mí lo que me parece importante de todo este proyecto es quién puede tener en Medina del Campo un edificio como el edificio del Colegio de los Ferroviarios, la antigua discoteca, no sé qué, por 1.200 euros al mes, es decir, de alquiler, con derecho a compra. Con derecho a compra. Que me refiero que cualquier local de cualquier sitio, con los metros cuadrados que tiene, independientemente de la inversión que luego tenga que hacer el ayuntamiento, que eso también pues ya se verá y lo veremos gratis, pero que es lo que yo decía al principio, es decir, ese edificio singular de nuestra localidad, en un entorno cercano a las Reales Carnicerías y al Paseo del Río, que tenga carácter municipal, a mí me parece importante. Y por 1.200 euros al mes, pues hombre, se pueden conseguir más cosas, pero yo creo que sobre el papel, ya veremos cuál es el resultado final, es bastante conveniente para el municipio. Muchas gracias a los tres, que no tengo tiempo para más, hasta aquí hemos llegado. Y gracias a Jesús Hernando, a Luis Carlos Salcedo y a Paco de la Rosa. Hasta luego.